Somos los cocineros de metanfetamina. Claro que hacemos daño, lo sabemos. It's the cartels. They're the ones terrorizing their own country, and now they're starting to do it over here. ¿Qué harías tú? ¿Esperar que vinieran por ti o comprar una cosa de esas y defenderte? Y ármense, únanse. The cartel scouts keep getting away. El gobierno no proporciona las garantías de seguridad que el pueblo necesita. Nos podemos armar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en CNN en este programa. Está en México en estos días el director del documental Tierra de Cárteles, Matthew Heineman, que es un joven director que ha hecho un documental, documental largometraje documental, y que ha ganado, premios, en este caso como mejor director, que no es cualquier cosa, y como mejor fotografía en el Festival de Sundance, este festival en donde fue reconocido precisamente con esta tarea de investigación documental. Es un trabajo que retrata fundamentalmente a dos figuras, una en México, otra en Arizona, personas que adquirieron un liderazgo en sus comunidades y que se han convertido en figuras referenciales. Una de ellas es el mexicano José Manuel Mireles, el doctor Mireles, que como sabemos está en la cárcel. En estos momentos está cumpliendo prácticamente un año de su detención, una polémica detención de este personaje que se convirtió en la presencia pública más relevante de las autodefensas michoacanas. El otro personaje es Tim Foley, que retrata precisamente a un hombre que ha desarrollado y participado en un movimiento de ciudadanos armados en Arizona, y son los que están en la frontera también en ese sentido. Matthew está en México y presentando este largometraje documental que nos retrata precisamente de esta manera estas historias. Le agradezco que acepte la invitación para estar en este programa. Matthew, bienvenido, gracias por estar aquí. Thank you for having me. Gracias por haberme invitado. Bueno, por lo pronto viene este documental con estos reconocimientos como tarea cinematográfica. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que se está presentando en esta película documental? El documental tiene que ver con estos dos grupos de autodefensas o justicieros, uno en Arizona y uno en México. Los dos están combatiendo contra los cárteles mexicanos, el mismo enemigo. Sí, yo estuve trabajando con ellos durante un año aproximadamente, sí, en un recorrido, en una historia increíble. La historia terminó de una forma en la que nunca me imaginé. ¿Son retratados como héroes, Matthew? Yo creo que, en mi opinión, originalmente empecé a contar la historia, sobre todo del lado mexicano, pensando que la historia era una historia, o sería una historia acerca de personas con camisetas blancas, pensando pelear contra los cárteles. Al final descubrí que la historia era mucho más complicado, que las líneas entre el mal y el bien estaban más difuminadas de lo que me imaginé. ¿Quién es Tim Foley? Cuéntanos, ¿quién es este personaje? Tim Foley es un veterano de guerra de los Estados Unidos que inició su propio grupo a lo largo de la frontera con México del lado de Arizona. Como el doctor tiene 55 años, al igual que el doctor Mireles, él está convencido de que el gobierno le ha fallado. Y al igual que el doctor Mireles ha tomado la ley en sus propias manos para pelear por aquello en lo que cree. Pero las circunstancias son bastante diferentes en ambos casos. En México, en Michoacán, la violencia en particular es real, como usted lo sabe. Estamos hablando de 80,000 muertos desde el 2007, 20,000 desaparecidos, mientras que en Arizona la violencia es más teórica o más limitada. Estamos hablando de un temor, o sea, en el sentido de que se cruce esa guerra por la frontera. Él está ahí para tratar de impedir que eso suceda. Son historias diferentes, pero ¿en qué se parecen Foley y Mireles? Well, for one, Por un lado, los dos están convencidos, o bueno,
comparten un enemigo común, que son los carteles. Esa es una similitud. Yo creo que otra similaridad sería que parte de este documental, en parte es un documental muy oportuno, pero en otros aspectos no tiene tiempo, porque estamos hablando de hombres y mujeres que están peleando por aquello en lo que creen. Se han levantado para proteger a sus pueblos, lo hemos visto históricamente en el mundo y continuaremos viendo ese tipo de situaciones en un futuro, en mi opinión. Parte de lo que sucede cuando este tipo de grupos se levantan en armas fuera de la ley es que no necesariamente puedes controlar, o sea, quién ingresa a sus filas, quiénes están ahí combatiendo con ellos. Yo creo que especialmente en el caso del lado mexicano, nosotros vemos los problemas derivados de ello, los problemas, por ejemplo, que suceden cuando alguien se une a sus grupos, a pesar de las buenas intenciones de los líderes, no se puede controlar plenamente quién está en sus filas, y yo creo que eso es finalmente parte de lo que llevó a la caída de las autodefensas. Durante varios meses, Matthew, estuvieron filmando tanto en México como en Arizona, prácticamente un año. ¿Qué es lo que finalmente explica la aparición de autodefensas? ¿Cómo se presenta en el documental la aparición de las autodefensas en el caso de México? En mi opinión, habiendo venido a México por la primera vez, o sea, para ser testigo de esto, nunca había estado yo en una situación así antes. Y el ver a los ciudadanos y hablar con ellos directamente, ciudadanos que habían estado viviendo con las mismas instituciones que supuestamente deberían estar ahí, pero que no están ahí, vaya, frecuentemente están lidiando directamente con los carteles. Para mí es inimaginable, viniendo de donde vengo, vivir en un mundo así, en el que no hay nadie en quien puedas confiar. El dedicar tiempo o pasar tiempo con una mujer, por ejemplo, cuya familia entera fue asesinada por los carteles, pero está tan temerosa o tan atemorizada que no quiere ni siquiera ir con la policía para decirles, porque le preocupa que la policía misma sea parte del cártel, o sea, o le esté pagando el cártel mismo a esa policía. Ese es el mundo en el que surgieron estas autodefensas. Ellos han estado viviendo con temor, con miedo, o sea, bajo el terror de los caballeros templarios, de modo que ellos se levantaron para protegerse, para proteger a sus familias, para proteger sus pueblos. La historia de Michoacán incluye la captura de los líderes visibles del cártel de los caballeros templarios. En la película alcanzas a hablar de las figuras como la tuta, alcanzas a incorporar la captura de este delincuente que es como el rostro visible de ese cártel. En realidad no incluimos la captura de la tuta en el documental porque eso sucedió después de haber concluido la filmación. Pero yo creo que parte de lo que ha sucedido desde que concluimos el documental es que hemos visto una especie de ciclo de violencia que ha continuado. Incluso hay un vacío de poder que fue creado o que surgió a medida que derrocaron a los líderes de los templarios y fueron capturados. En ese vacío de poder hemos visto la emergencia de otras fuerzas, o sea, que han tratado de subsanar ese vacío. Ahora, ¿qué piensas, Matthew, de lo que ha pasado con el doctor Mireles? Como estoy diciendo, se cumple un año de que ha sido detenido, una polémica detención de este personaje que tomó una muy importante relevancia pública, que se convirtió en una figura fuerte en los medios de comunicación, tanto mexicanos como internacionales. Voy a hacer una pausa y después de la pausa te pregunto ¿qué piensas de la actual situación del doctor Mireles en la cárcel mexicana? Volvemos en un momento más.